Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla la tía Lili, junto con saludarlos a toda la familia del prekinder, recordarles y mandarles todas las energías, ya que solamente nos van quedando 2 o 3 semanas de clase, ya, esto no está confirmado aún, la tía Nati y la tía Nicole lo van a confirmar próximamente. Pero nos van quedando muy pocas clases, nos está quedando muy poco tiempo de intervención, de cápsulas de YouTube, así es que la idea es que le pongamos el máximo empeño, ¿ya? Eh, Nuevamente quiero felicitar esta vez a la María Jesús, a la familia de la María Jesús y a la familia de la Esperanza también, que me han hecho llegar hartos videos durante todo este mes de las actividades que están haciendo. ¿Ya? Así es que las felicito y les agradezco también la participación. ¿Ya? Yo el otro día mandé un video de la María Jesús al curso para que ustedes más o menos vayan viendo cómo se hacen las actividades. ¿Ya? Así es que, perdón, estornudé. Vamos a partir con la actividad del día, perdón, de la semana de hoy, ¿ya? Hoy es viernes, pero ustedes en un ratito más tienen clases. Así es que este videito lo vamos a mandar la próxima semana para que tengan la semanita completa para realizarlo, ¿ya? Entonces, fíjense. Acá yo siempre le digo a los niños y a las niñas que esta es nuestra escuelita de la República de las Filipinas, ¿cierto? Y en este autobús escolar, ¿cierto? Vamos a ir viajando por este mundo de las palabras para que aprender a leer sea súper entretenido y fácil, ¿sí? Esta es la semana número 12 para el curso, ¿cierto? Ojo piojo para todos mis bebés del prekinder, sumamente importante, ¿cierto? Para tener estos enemigos, estos bichos, estos microorganismos que se alojan, ¿cierto? En los dientes, en las encías y en la lengua, que son las caries. Para eliminarlos, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente lavarnos los dientes, ¿ya? Yo siempre les digo que asociar el cepillado de dientes a la comida es mucho más fácil asociar este hábito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tomamos desayunito, ¿cierto? Ir corriendo a cepillarse los dientes, aunque yo no tenga pasta, ya lo puedo hacer solamente con el cepillo, porque a veces las pastas, sobre todo las de adultos, les duelen o les pican un poco a los niños del kinder, que son más bebés, son más pequeñitos, ¿ya? Entonces, súper importante que se sepan lavar los dientes, ¿cierto? De arriba abajo, de lado a lado, pero también por detrás y también por la lengüita, ¿sí? Para que estemos súper olorositos y los dientes, en vez de estar súper tristes, sucios y hediondos, ¿ya? Van a estar limpiacitos, brillantes y felices y muy olorositos, ¿sí? Entonces, como todas las semanas, ¿cierto? Para yo poder enseñarle a mi niño qué son las sílabas, ¿cierto? O para que aprendamos a contarlas, tenemos que saber qué son, ¿ya? Yo siempre les digo que son las partes pequeñitas de una palabra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de la palabra gusano, tenemos 3 golpes de voz, ¿cierto? O 3 partes pequeñitas de palabras, ¿cierto? Y acá les puse el ejemplo de la semana pasada, ¿cierto? De la pizza, ¿cierto? Para que aprendamos a hacer la diferencia de lo que es una palabra, que sería la pizza entera, ¿cierto? Y la sílaba, que sería cada trozo en el que se divide esta pizza, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la palabra Sayen, Sayen completa sería una palabra, ¿cierto? Pero para conocer la sílaba, yo digo Sayen, ¿cierto? O solo 2 trozos de pizza, o partida la palabra en 2, ¿sí? Entonces, como los niños y las niñas ya hemos trabajado el conteo de las sílabas, esto ya sea con deditos, con tapitas, con aplausos, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la sílaba inicial, ¿cierto? Yo siempre le digo a los bebés que la palabra inicial o inicio se refiere al comienzo, ¿cierto?
Entonces, si nosotros vemos a este gusano, ¿cierto? Su sílaba inicial sería siempre la primera que yo digo de cualquier palabra. Por eso, en esta palabra que está aquí, que está escrita, ¿cierto? Tenemos la sílaba inicial solamente pintada, solo la sílaba inicial. Entonces, fíjense. Acá tenemos una palabra, ¿cierto? Que sería gusano. No, ¿cierto? Que tiene 3 sílabas y tenemos que reconocer su sílaba inicial. Su sílaba inicial sería solo la sílaba gu, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de la palabra esperanza, esperanza. ¿Cuál sería la sílaba inicial? Sería la sílaba es, ¿cierto? Porque es la primera que yo digo. O por ejemplo, de la palabra Jesús, yo digo Jesús. ¿Cuál sería la sílaba inicial? La sílaba inicial sería G, ¿cierto? Entonces, fíjense, ahí se agrandó la sílaba inicial, ahí está escrita. Yo sé que, perdón, los niños y las niñas están muy alejados todavía de lo que es la lectoescritura, pero los niños siempre tienen que ir mirando y conociendo las letras de a poquito, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice gu, está la g, así suena la g, y la vocal u. Entonces, fíjense bien, acá chiquillos y chiquillas, o papás y mamás, tenemos marcada, ¿cierto?, la sílaba inicial de todos estos medios de transporte. Ustedes ya conocen los medios de transporte. Acuérdense que eran todos estos objetos que me sirven para viajar, ¿cierto? Hay algunos que son acuáticos porque viajan por el agua. Hay algunos que son terrestres porque viajan por la tierra, ¿cierto? Y hay algunos que son aéreos porque viajan por el aire, ¿cierto? Como este que está acá. Entonces, tenemos medios de transporte, los tenemos divididos por sus sílabas, de acuerdo a estos circulitos que están acá, ¿cierto? Y tenemos pintadito de color rojo todas las sílabas iniciales. Entonces, la idea es que cada niño y que cada niña pueda reconocer la sílaba inicial de cada uno de estos medios de transporte, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer juntos. Fíjense bien. Este es un barco. El barco, ¿cuántas sílabas tiene? Hagámoslo con los dedos. Barco. Tiene 2 sílabas. Por eso ahí hay 2 círculos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la sílaba inicial de la palabra barco? Barco. La sílaba inicial de barco sería bar, porque es la primera que yo digo, ¿cierto? A ver, vamos al siguiente. Esto es un helicóptero. Es una palabra súper larga. La vamos a hacer también con dedos. Helicóptero. Levanté 5 deditos, por eso tiene 5 sílabas, ¿cierto? ¿Cuál es la sílaba inicial de la palabra helicóptero? Helicóptero. La primera que dije es E. Y fíjense que aquí está pintadita. Entonces, ¿qué vamos a hacer los niños y las niñas con los papás y las mamás o las abuelitas o los hermanitos o quien me esté ayudando, ¿cierto? Vamos a revisar cada una de estas palabras, ¿sí? Entonces ahora usted le va a poner pausa al video y va a contar las sílabas de todos estos medios de transporte, ¿sí? La palabra bus y la palabra tren, ¿sí?, contienen una sola sílaba, son monosílabos, ¿ya? Igual que la palabra mar, igual que la palabra flor. Entonces, cuando tenemos monosílabos, o sea, una sílaba, no podemos tener sílaba inicial, ¿sí? Es simplemente una, así es que estas las vamos a dejar aparte, ¿sí? Pero las demás me interesa que las reconozcan en conjunto con algún adulto o alguna adulta.
¿sí? Entonces, a ponerle pausa al video y a analizar sílaba inicial de cada uno de estos, que son medios de transporte. Una vez realizado esto, ¿cierto? Nosotros ya estamos haciendo ejemplos juntitos, ¿sí? Antes estábamos haciendo ejemplos cortitos, pero ahora tenemos diapositiva por diapositiva para realizarlo. Entonces, este ejercicio se hace de esta manera. Nosotros preguntamos ¿qué es la imagen? Siempre respondiendo ¿qué es? No para qué sirve, ¿sí? ¿Qué es, cierto? Lo que estamos observando, contar las sílabas, ya sea con aplausos o con deditos, ¿cierto? Y vamos a reconocer por esta vez la sílaba inicial de cada una, ¿ya? Entonces, mis niños y mis niñas, ¿qué son las mejillas? Las mejillas son una fruta, las mejillas son un medio de transporte o las mejillas son una parte del cuerpo. Sí, son una parte del cuerpo, ¿cierto? La gente en general a las mejillas les dice cachetes, ¿sí? Pero estas partes que se ponen rojitas cuando nosotros nos avergonzamos se llaman mejillas. Y aquí está escrita la palabra mejilla, ¿cierto? Con letras. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene la palabra mejilla? Hagámoslo con dedos. Mejillas. ¿Cuántas sílabas tiene? 3, muy bien. Y ahí está escrito el número 3. Fíjense en la forma en la que tiene el 3, ¿cierto? ¿Y cuál sería la sílaba inicial de la palabra mejilla? Mejilla. Acuérdense que la sílaba inicial es siempre la primera que yo digo. Y aquí dice me. La m, ahí está escrita la m con la vocal e. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué son las pestañas? Aquí se ven súper grandes estas pestañas, ¿cierto? Las pestañas son una parte del cuerpo, ¿cierto? Al igual que las mejillas, las pestañas son una parte del cuerpo y son unos pelitos, ¿cierto? Que recubren el párpado, ¿cierto? Este es el párpado que cuida nuestro ojito. Y aquí están las pestañas que también tienen la misma función, ¿ya? Si ustedes se han dado cuenta, cuando de repente llega una ventolera, ¿cierto? Lo primero que hacen mis ojitos es cerrarse. Entonces las pestañas actúan como una barrera de protección, ¿cierto? Del ojo. Entonces, el párpado, las mejillas y las pestañas son partes del cuerpo. ¿Cuántas sílabas tienen las pestañas? Pestañas. Muy bien, tienen 3 sílabas, ¿cierto? Y ahí está el número 3 escrito o 3 deditos levantados, ¿cierto? ¿Y cuál sería la sílaba inicial de las pestañas? Pestañas. ¿Cuál es la sílaba inicial? Pez. Muy bien. Ahí dice pez. La P, la E y la S. Vamos a la siguiente. ¿Qué es esto que está acá? ¿Esto será una fruta? No, ¿cierto? Es un toro. ¿Pero qué es un toro? ¿Esto será una prenda de vestir? No, ¿cierto? Es un animal, ¿cierto? Pero además es un animal doméstico y de la granja, ¿cierto? El toro es el esposo de la vaca, ¿cierto? O es el macho, ¿cierto? ¿Cuántas sílabas tiene toro? Hagámoslo con dedos. Toro. Muy bien, ¿cierto? 2 sílabas y ahí está escrito el número 2. ¿Y cuál es la sílaba inicial del toro? Acá me voy a volver a mostrar, ¿cierto? Acá.
¿Dónde era? Acá. Entonces, por ejemplo, para ver la palabra toro, yo estoy con mis dedos, ¿cierto? Siempre parto de los extremos, ¿ya? Nunca de acá, porque este me queda solito, ¿ya? Y después los niños y las niñas se confunden. Entonces, fíjense, vamos a hacer así. Toro. Toro tiene una, dos, ¿cierto? Dos sílabas. ¿Y cuál es la sílaba inicial? Toro. ¿Cuál fue la primera que dijiste? Ya es importante tocar, ¿cierto? ¿Cuál es la primera que dijiste? To. ¿Ya? Y así vamos a ir reconociendo la sílaba inicial. Entonces, la sílaba inicial de la palabra toro es to. Y ahí dice la t con la o. Dice to. Y aquí tenemos a la hembra, ¿cierto? Teníamos al macho, que era el toro, y tenemos a la hembra, que es la vaca, ¿cierto? La vaca, ¿qué es? Bien, ¿cierto? Es un animal de la granja, ¿cierto? Al igual que el toro, ¿ya? La vaca es un animal muy importante porque ella es quien nos entrega la leche, ¿sí? La leche que usted se toma todos los días está fabricada, ¿cierto? Por este animalito, ¿ya? Muy importante. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene la vaca? Vaca. Bien, dos sílabas. Y ahí está el número 2. Fíjense. ¿Y cuál sería la sílaba inicial de la vaca? Bien, va. Y ahí dice va. La v con la vocal A. Muy bien. ¿Qué es esto que está acá? ¿Ya? Lo primero que sabemos, ¿cierto? Que es un alimento. ¿Ya? Este alimento se llama acelga. La acelga es un alimento del tipo fruta o verdura. ¿Ya? Es un tipo de verdura, ¿cierto? A mí me gusta mucho la acelga y espero que ustedes también porque es un alimento que tiene muchos nutrientes, ¿sí? ¿Cuántas sílabas tiene la acelga? A. Selga. ¿Cuántos dedos tienes levantados? 3, ¿cierto? Y ahí está el número 3. Perfecto. ¿Y cuál es la sílaba inicial de la selga? Acelga. ¿Cuál fue la que dije primero? A. Muy bien. Y ahí está la vocal A. Perfecto. Vamos a la siguiente, que sería la palta. A mí me encanta la palta, ¿sí? ¿Qué es una palta? Una palta será un medio de transporte. Una palta será un animal. O una palta será un alimento del tipo fruta. Sí, cierto, ya lo hemos visto hartas veces. La palta, a pesar de que hay gente que cree que es una verdura, en realidad es una fruta, ¿cierto? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra palta? Palta. 2, ¿cierto? Y ahí está escrito el número 2. ¿Y cuál sería su sílaba inicial? ¿O la primera que yo digo siempre? Pal, ¿cierto? Esa fue la primera que dije o la sílaba inicial. Pal. Ahí está la P, la A y la L, ¿cierto? Muy bien. Y por último, vamos a ver esto que está acá. Fíjense, que es a lo que está referido el desafío de esta semana. Fíjense. Esto que está acá es el fútbol, ¿ya? Yo creo que además que todos y todas lo conocen porque en nuestro país el fútbol es un poco importante, ¿cierto? Entonces, el fútbol es un tipo de deporte, ¿sí? Los deportes son todas esas actividades que involucran, ¿cierto?, un desgaste físico,
¿Ya? Entonces acá yo les dejé una cancha de fútbol para que ustedes la conozcan. Fíjense, es un deporte, un tipo de juego, ¿sí? En el que un número de personas contra otro número de personas lucha, ¿cierto? Por hacer un gol. Y el gol, ¿cierto? Se hace cuando uno de los jugadores, ¿cierto? Logra ingresar el balón o la pelota dentro del arco contrario, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes conozcan los deportes, ¿sí? ¿Y cómo se llama el deportista que hace el fútbol? De hecho, justo el día de hoy, Chile juega contra Perú. Lo más probable es que el papá y la mamá vean el fútbol, ¿sí? Entonces, el deportista que juega al fútbol se llama futbolista, ¿sí? Entonces, ¿cuántas sílabas tiene fútbol? Fútbol. ¿Cuántas tiene? Dos, ¿cierto? O dos dedos levantados. ¿Y cuál es la sílaba inicial del fútbol? Foot, ¿cierto? Es la primera que yo dije. Y ahí está la F, la U y la T, ¿sí? Ahí dice foot. Entonces, aquí está referido el desafío de esta semana. Quiero que los niños y las niñas conversen con la familia acerca de los deportes que existen, ¿sí? Entonces, la idea es que le demos nombre a los deportes. Por ejemplo, jugar a la pelota no es un deporte, ¿ya? Porque fíjense que aquí hay hartos tipos de pelota, ¿ya? Decimos que este deporte se llama fútbol, ¿cierto? Que este deporte se llama básquetbol, que este deporte se llama tenis, que este deporte se llama ciclismo, ¿ya? La idea es que los niños y las niñas conozcan diferentes tipos de deporte y los puedan nombrar, ¿sí? Una vez que los nombren, ¿cierto? Es importante que me digan cuántas sílabas tiene y cuál es la sílaba inicial de ese deporte, ¿cierto? Acuérdense que esta semana ya aprendimos la sílaba inicial. Entonces, por ejemplo, yo voy a recibir un video, por ejemplo, de la Esperanza. Y la Esperanza me va a decir, tía, mira, mi deporte favorito, yo conocí muchos deportes el día de hoy, pero mi deporte favorito es el patinaje, ¿cierto? Es un deporte en el que se anda en patines, ¿cierto? Y se llama patinaje. Patinaje. Tiene 4 sílabas y la sílaba inicial del patinaje es pa, ¿sí? Una vez enviado el video, ¿cierto? La actividad está completa. Entonces, la idea es que ustedes conversen con los niños y las niñas acerca de los diversos deportes que ustedes conozcan, ¿cierto? Yo acá les puse hartas fotitos, ¿cierto? Está el golf, el béisbol, a lo mejor le podrían comentar cuál es el deporte que a ustedes les gusta más, ¿cierto? El voleibol, el básquetbol, la natación, etcétera, etcétera, ¿sí? Los niños ven los deportes más que nada como un juego. Entonces, si es un juego que yo puedo explicar, maravilloso, ¿sí? Así van a tener una instancia de conversación y también de aprendizaje, ¿sí? Entonces, voy a estar esperando los videos. Acuérdense que es contando las sílabas y también reconociendo la sílaba inicial, ¿sí? Espero que les haya gustado este video. Como les digo, mucha fuerza porque este año ya está terminando. Así es que solo nos queda participar en las últimas actividades y ya estamos, ¿sí? Les mando un beso súper grande. Espero que estén participando de todas las actividades que les hacen las profes, tanto la tía Nicole como la tía Nati. Así que un besito. Cuídense mucho, que estén muy bien. ¡Chao!